vamos a hablar sobre la producción. Así es, hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más temidos por muchos y muy amado por otros, que es el área de producción. No es cualquier cosa, puesto que el área de producción es el área encargada de gestionar y administrar todos los recursos y necesidades para realizar una producción audiovisual. Dinero, aprende algo, dinero. Podemos encontrar distintos tipos de productores, tales como el productor general, el productor ejecutivo, entre muchos otros tipos, pero todos tienen la finalidad de poder realizar, hacer realidad esa idea que queremos llevar a las imágenes en movimiento. La labor del productor inicia desde la concepción de la idea y termina hasta que la obra está siendo proyectada o distribuida en su circuito final. Por supuesto, las labores del productor son muchísimas, pero en este video vamos a tratar algunos aspectos básicos y unas herramientas que van a ser muy útiles para iniciar en la labor de la producción y poder llevar a cabo nuestras producciones. De lo primero que hablaremos es del cronograma. El cronograma es una herramienta indispensable para que una producción salga adelante. Es una herramienta que nos permite planificar los tiempos de una producción y absolutamente todas sus fases. Esto es muy importante, ya que si no tenemos unos plazos fijos para terminar cada una de las tareas, el proyecto se puede extender de forma indefinida e incluso llegar a no terminarse. Tranquilo, no te apresures. Si bien no es una herramienta muy complicada de diseñar, muchas veces no sabemos cómo elaborar un cronograma. Entonces, aunque existen muchos formatos, vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo y, sobre todo, lo más importante, qué factores debemos tener en cuenta al planificar estos tiempos de la producción. Aquí entonces estamos en nuestro formato de cronograma. Por supuesto, hay muchos formatos que uno puede encontrar en internet para trabajar fácilmente, pero quiero explicarles cómo elaborar básicamente uno, además porque también uno puede adaptarlo dependiendo de la situación, el proyecto y lo que pueda necesitar. Todo depende de ti, Gregory. ¿Qué tenemos acá fundamentalmente? Este formato está realizado en un Excel. Tenemos primero un encabezado, es el cronograma general del proyecto tal, entonces le ponemos un nombre. Podemos agregarle otros elementos al encabezado, tales como el productor, el director. Vamos a distribuir el tiempo de forma horizontal, ¿no? De izquierda a derecha. Uno puede, según la necesidad del proyecto, ponerlo en distintas, digamos que escalas de tiempo. Uno puede hacer un cronograma anual, un cronograma mensual, semanal. Acá tenemos uno muy básico que es, digamos, lo tenemos de forma mensual y cada mes lo estamos dividiendo en distintas semanas. Y las etapas de la producción, recordemos que tenemos la preproducción, tenemos la producción, la postproducción y adicionalmente vamos a tener etapas como la promoción, la exhibición y la distribución. Estas etapas de la producción vamos a distribuirlas de manera vertical. Entonces vamos a poner una columna donde vamos a poner cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es que en una siguiente columna vamos a poner las actividades que conlleva cada una de estas etapas. Entonces esto puede variar obviamente dependiendo del tipo de proyecto que tenemos. Para este caso, que es un cronograma para un documental, pues yo he determinado las etapas, las actividades, como la investigación de tipo bibliográfico, la investigación de campo, la elaboración del guión, el desglose de producción o la elaboración del presupuesto, que ya lo vamos a ver, alquileres y compras, ese momento en donde necesito ir a conseguir todos esos elementos para ya llevar a cabo la producción, y los planes de rodaje, la elaboración de los planes de rodaje. Puede haber otras actividades que consideremos necesarias, eso lo evaluamos según las necesidades del proyecto. De la misma manera en la producción tenemos fundamentalmente la grabación, la consecución de imágenes de archivo, de pronto la grabación de algunos elementos en estudio. En la postproducción tenemos elementos como el pietaje o el guión de edición, cuando se hace toda la revisión de material y definimos qué queremos editar, cómo queremos editar, la edición de video, la edición de audio, graficaciones, corrección de color, banda sonora, en fin. En la parte de promoción también he puesto allí dos básicas, la promoción en redes, promoción en medios, pero podemos determinar otras actividades que consideremos necesarias, por ejemplo, un lanzamiento, una premiere. En la exhibición también, circulación en festivales, transmisión en medios u otros espacios donde vayamos a exhibir nuestro producto. Y la distribución, que es cuando ya vamos a dejar nuestro producto, digamos, alojado en algún lugar para que los espectadores puedan encontrarlo. Ya lo que vamos acá a hacer es bastante sencillo, es que vamos a empezar a rellenar, ya sea de X o puede ser con colores, estos distintos espacios
según el momento en el que vamos a llevar a cabo cada una de estas actividades. Por ejemplo, si yo determino que en la investigación bibliográfica voy a demorarme 2 semanas, por ejemplo, Ya va a investigar. entonces voy a poner estas 2 semanas, pongámosle acá, a ver, este colorcito azul, ¿cierto? Y digamos que ya tengo la investigación bibliográfica y entonces voy a empezar a hacer la investigación de campo. Digo, no, voy a echarme 1 semana haciendo la investigación de campo, entonces voy a poner en la semana 3 esto. El guión, entonces, cuando ya tengo todos estos elementos elaborados, entonces digo que lo voy a hacer en la semana 4. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero hacer la investigación de campo y al mismo tiempo estoy haciendo la investigación bibliográfica? Pues simplemente puedo también rellenar esto, y esto lo que me está indicando acá es que estas actividades se están realizando al mismo tiempo, que quizás la investigación de campo se demoró 1 semana más. De esta manera yo lo que voy a hacer es ir consignando, en este caso en duración de semanas, cuántas semanas me lleva a hacer cada actividad para controlar hasta qué momento voy a tener cada actividad. Esto nos permite controlar en qué medida está avanzando también cada una de las actividades. Entonces, si yo ya estoy en medio de la producción y digo, no, la investigación de campo yo ya voy en la semana 4, estamos atrasados. Y esto, por supuesto, es muy importante porque todo lo que tiene que ver con el factor tiempo tiene que ver también con el factor dinero. Dinero. Si nosotros no planificamos bien la duración de cada una de las actividades, si se nos va más del tiempo estimado, si calculé mal estos tiempos o si no los calculé, pues lo que va a suceder es que pues ese tiempo de trabajo, tiempo de alquiler de equipos, en general todos los gastos que se impliquen cada día van a costar mucho más, y eso pues va a redundar obviamente en los costos de la producción e incluso en el éxito de la producción. Incluso puede llegar a pasar que la producción no pueda ser finalizada. Entonces, calcular muy bien estos tiempos es fundamental. Yo recomiendo, digamos, con unos colchones de tiempo, es decir, con unos tiempos extras. Si yo considero, por ejemplo, que la investigación de campo me voy a tardar nada más 1 semana, pues es recomendable ponerle 2 semanas. De esta manera, yo voy a tener probablemente tiempo de sobra, y si tengo dificultades voy a tener ese tiempo, digamos, con el que contar. Pero si no tengo estos tiempos de colchón, lo que me va a suceder es que en dado caso de que se presente algún problema que me llegue a retrasar la realización del proyecto, pues voy a comenzar a retrasar las demás actividades. Entonces, como pueden ver, es un formato bastante sencillo que me permite de principio a fin del proyecto determinar cuáles son esos tiempos. Una herramienta fundamental en nuestra producción tiene que ver con el presupuesto, que nos ayuda a determinar cuáles son las necesidades y cuáles son los costos que va a llevar nuestra producción. Para realizar el presupuesto necesitamos tener en cuenta 2 cosas. En primer lugar, realizar un desglose de producción, que es el momento en el cual vamos a revisar el guión, la idea que tenemos, y vamos a determinar en cada momento cuáles son esas necesidades que tenemos en todas las áreas de la producción audiovisual. Y posterior a ello vamos a coger todo esto que hemos detectado y lo vamos a consignar en un formato de presupuesto que nos permitirá determinar no solo cuáles son esas necesidades y cuáles son esos gastos, sino también en qué momentos de la producción debemos tenerlos disponibles. Vamos a ver entonces un ejemplo muy sencillo de cómo elaborar un desglose de producción y un presupuesto. Bueno, en cuanto al desglose de producción, vamos a hablar de lo que es el desglose de producción para ficción y de lo que es el de documental. Digamos que hay elementos similares, pero sí se diferencian en cosas muy importantes. Lo que vamos a hacer en el guión de ficción es que vamos a asignar un color a cada necesidad. Entonces, en la lectura del guión vamos subrayando con esos colores cada área que necesitemos, y eso lo vamos a pasar a este formato que tenemos acá. En este formato tenemos también un encabezado. Entonces vamos a poner el número de la hoja de desglose de producción, cuántas páginas de guión y en qué páginas de guión se comprende, digamos, esto que estamos desglosando, la fecha en la que se realiza el desglose, el nombre de la producción, si lo que estamos desglosando es de día o de noche, si es interior o exterior, qué decorado tiene, qué secuencia es también. Esto se divide, digamos, el guión se va a dividir en unas secuencias, y la descripción, la breve descripción. En este caso tenemos acá los personajes o reparto. Entonces yo lo pongo en verde. Lo que voy a hacer es que en el guión, cada vez que aparezca un personaje en una escena, lo voy a subrayar de verde, y eso lo voy a consignar
en este apartado. Del mismo modo, digamos, por ejemplo, los especialistas, que son personas de pronto que tengan talentos especiales que yo necesite, por ejemplo, que hagan una acrobacia. La acrobacia no salió como esperaba. O que hagan algún tipo de habilidad que sea compleja, entonces los voy a poner aquí. Si hay algún personaje de pronto que tenga una figuración, que no sea, digamos, un personaje central en la historia, pero que sea importante, digamos, un figurante que tenga algún diálogo o alguna acción importante, lo consigno acá. Lo que son los extras lo voy a consignar en la parte de figuración, o los figurantes. Y como pueden ver, cada uno de estos elementos tiene un color: efectos especiales, utilería, vehículos, animales, vestuario, maquillaje, efectos de sonido o música. Y equipo especial que quizás pueda necesitar, por ejemplo, no sé, necesito un dron, necesito una grúa. Entonces, estos son cosas como que se nos salen, digamos, de lo normal. Lo vamos a consignar acá. Y tenemos un pequeño espacio para dejar notas de producción, observaciones que de pronto no puedan entrar en este esquema que vemos. En cuanto al desglose documental, pues vamos a tener un encabezado muy similar. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner primero los entrevistados. Y esto es muy importante porque la mayor parte de documentales se estructuran a través de los entrevistados. Algunos no. Entonces, pues obviamente estos formatos los podemos adaptar a nuestra necesidad, pero podemos acá consignar, digamos que voy a desglosar la secuencia número 1 de mi documental. Entonces yo encuentro en esta secuencia que tengo que tener 3 entrevistados distintos, de pronto unos especialistas o alguna persona, algún actor social que va a dar un testimonio, entonces lo voy a consignar allí. Ellos nos van a dar, digamos, después la pauta para saber cómo vamos a ordenar nuestro rodaje. Entonces ponemos primero nuestros entrevistados. Luego vamos a ver qué talento humano necesitamos para hacer esa secuencia. En algunos casos de pronto solo necesitamos el camarógrafo, el sonidista, qué equipo técnico podemos necesitar para grabar esas, digamos, entrevistas o esas imágenes también que podamos necesitar, ya lo vamos a ver. Si hay alguna voz en off que debamos grabar, la consignamos acá. Si, digamos, podemos también determinar aquí qué locaciones son las que vamos a necesitar estar, en qué lugares tenemos que estar en esa secuencia. Efectos sonoros o música también que hayamos determinado en el guión que se necesitan. ¿Qué imágenes de apoyo necesitaremos en esa secuencia? ¿Qué imágenes de archivo? Esto es muy importante también porque esto nos permite ir consiguiendo estas imágenes, saber cuáles son las que vamos a necesitar. En el caso de las imágenes de apoyo, también cuando vamos al lugar de grabación, tener muy claro cuáles son esas imágenes, además de las entrevistas, que vamos a tener que procurar grabar. Y también vamos a agregar acá si tenemos algún tipo de necesidad en cuanto a graficaciones, animaciones. De pronto yo quiero explicar algo a través de una graficación o quiero hacer una animación para ilustrar algún tema del documental, lo puedo consignar allí. Y de igual manera puedo consignar qué equipo especial pueda necesitar. Igualmente en el mismo ejemplo, si de pronto necesito un dron, una grúa o algún dolly, entonces lo puedo consignar allí. Y también vamos a tener un espacio para las notas de producción. Cuando tengo esto, pues yo puedo determinar efectivamente cuáles son todos los elementos que necesito, a quienes tengo que entrevistar, y me queda mucho más fácil establecer, digamos, como unos planes de rodaje. Bien, el presupuesto. Esto es probablemente una de las cosas más complejas que a veces más nos dan miedo. Tengo miedo. Acá es muy bueno apoyarnos en la herramienta de Excel. Lo que vamos a hacer fundamentalmente es dividir también de forma vertical las distintas etapas de nuestra producción, pero vamos a ver que acá hay algunas particularidades. Entonces tenemos un primer ítem que son gastos generales. Estos gastos generales tienen que ver con gastos que van a ir desde el inicio hasta el final de la producción. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, una oficina donde se centraliza el proyecto y la vamos a tener desde que empezamos el proyecto hasta que lo terminamos. Entonces esta oficina no va a entrar en la preproducción, la producción o la postproducción porque la vamos a necesitar todo el tiempo. Entonces la vamos a poner en este ítem de gastos generales. Y luego vamos a poner la preproducción, por supuesto. ¿Qué se necesita en la preproducción? Un investigador, quizás el que va a hacer la investigación, el guionista, el productor que ya va a estar allí gestionando. Estos son salarios, pasajes para ir a hacer la investigación, o vamos a pagarle a nuestro investigador para que él mire cómo la hace y nos entregue la investigación hecha. Estas etapas se pueden dividir en subetapas o subítems. Por ejemplo, en esta etapa 3 de la producción lo vamos a dividir en talento humano. Eso es lo que yo llamo talento. Que es el salario de las personas que van a trabajar en nuestro proyecto. Equipo técnico, que son todos aquellos equipos que necesitamos para realizar el proyecto, tales como la cámara, el micrófono. Cada cosita que usted necesite es importante ponerla allí. ¿Por qué? Porque si usted de pronto necesita una cinta y no la puso porque pensó que no era importante y está filmando, por ejemplo, por allá en una selva donde no hay nada cerca para comprarlo, pues se le puede dañar el rodaje totalmente solo por ese elemento. Por supuesto, para eso es fundamental apoyarse en el desglose de producción. Fíjense que esto tiene unos numeritos. En el ítem en la etapa de gastos generales es 1, ¿cierto? Y entonces cada rubro que determinamos que necesitamos como gastos generales, vamos a ponerlo allí como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Esto por qué se hace?
Porque cuando a nosotros nos dan un dinero para ejecutar un proyecto, cuando terminamos el proyecto nosotros debemos rendir cuentas de cómo gastamos ese dinero. Y el ideal, por supuesto, es que podamos evidenciar que cada parte de ese dinero se gastó en lo que dijimos que lo íbamos a gastar. ¿Y eso cómo se hace? Se hace haciendo un proceso de legalización, que es poner los recibos en una serie de hojas, se ponen los recibos de cada uno de esos gastos y esos recibos van a ir con estos números que estamos poniendo acá. De manera que la persona que a usted le confíe ese dinero puede decir, ah bueno, acá está este rubro de la oficina, ¿cierto? Entonces están los recibos de los 5 meses que duró la producción, están los pagos de los arriendos de esa oficina y entonces ahí aparece 1.1, entonces puede verificar efectivamente era tanto tiempo, valió tanto y usted me está acá mostrando los recibos de pago de arriendo por ese valor. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Eso es lo que vamos a poner en las columnas de etapa y rubro que van en la parte izquierda. Y hacia la derecha vamos a empezar a poner qué cantidad de esos elementos necesitamos, por un lado. Por ejemplo, usted está mirando el tema de la cámara y usted dice necesito 2 cámaras. Claro, ahí lo ponemos cámara, pero ¿cuántas? Ah, pues ponemos 2 cámaras. Al frente de cantidad, ¿qué vamos a poner? El tiempo. Claro, yo necesito una oficina, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo la necesito? Ah, 5 meses. Listo, entonces es esa oficina pero por 5 meses. Si fueran 2 oficinas lo mismo, 5 meses. Al frente vamos a poner una columna que nos va a permitir conocer el valor unitario, cuánto cuesta cada unidad de aquel elemento que necesitamos. Por ejemplo, digamos que un mes de oficina me vale 500.000 pesos, entonces voy a poner allí 500.000 pesos. Y aquí va a pasar algo interesante, es que vamos a poner una columna adicional que es el valor total. Y ese valor total acá por esto es importante trabajar en Excel, vamos a poner una fórmula que nos permita multiplicar ese valor unitario, ¿cierto? Lo que vale un mes de arriendo de la oficina, por el tiempo, que son 5 meses, ¿cierto? Por la cantidad de oficinas que necesitemos. Y esto nos va a permitir, si nosotros hacemos este formato automatizado, nos va a permitir que cada vez que cambiemos un dato, automáticamente se actualice los resultados. Entonces, en esta parte de valor total, pues nos va saliendo de una vez el resultado. Y además vamos a poner un subtotal por cada una de las etapas que tenemos en nuestro presupuesto. Por ejemplo, tengo un subtotal para los gastos generales. Y le hago una fórmula donde voy a sumar todos los rubros, ¿cierto? Todos los valores totales que tengo de cada uno de estos elementos. Entonces digamos que papelería, por ejemplo, necesito una resma de papel mensual y lo van a necesitar 5 meses. Y digamos que la resma me valga, no sé cuánto está valiendo una resma, voy a poner acá que 80.000 pesos. No sé si es mucho, no sé si es poco. Lo mismo, pero más barato. Ya acá como tengo automatizada la suma, ya me está diciendo, vea. El gasto de oficina más el gasto de papel en ese momento le está saliendo en 2.900.000. Y eso ya me permite ir calculando cuánto cuesta todo. Lo que voy a hacer acá abajo es poner un gran total que me va a permitir el costo de todo el proyecto. Y en este gran total lo que va a hacer es hacer una fórmula donde me permita, fíjense ustedes, sumar solamente esos subtotales de cada etapa. Entonces a medida que yo voy llenando el formato me va arrojando inmediatamente cuánto es el subtotal. De este modo se hace mucho más fácil elaborar los presupuestos, insisto, no solo para una producción audiovisual sino en general para cualquier proyecto que usted trabaje. Pero es bueno también poner un rubro de imprevistos, que puede ser entre un 5 o 10% del total del presupuesto, que me permita, en caso de que hayan gastos extra, pase algo, un accidente, alguna cosa que no esperemos, y se salga de nuestro presupuesto, pues tener un rubro allí que nos permita cubrir estos elementos inesperados. La última herramienta que veremos en este video es el plan de rodaje. Esta herramienta nos ayuda a planificar cada una de las actividades que debemos llevar a cabo en los días de grabación. Si bien también administra el factor del tiempo, ya no contempla la totalidad de la producción audiovisual, sino que exclusivamente nos vamos a dedicar a pensar en este momento en los días de grabación. Veamos entonces rápidamente cómo podemos planificar un día de grabación a través del plan de rodaje.
se debe realizar un plan de rodaje por cada día de grabación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si yo digo, no, voy a grabar este documental o esta producción audiovisual en 5 días, debe haber un plan de rodaje por día. No importa si ese día se graba más, si se graba menos, si se graba solo un poquitico, pero vamos a tener un plan de rodaje por día. Entonces, de igual manera, vamos a tener un encabezado. En este encabezado vamos a poner el nombre de la producción, quién es el director, quién es el productor. ¿A qué horas inicia el día de la grabación? En este caso yo pongo acá a las 5 de la mañana. ¿A qué horas termina el día de grabación? Esperamos que termine el día de la grabación, en este caso puse a las 5 de la tarde. ¿Qué fecha es? En este caso 53 de febrero de 2053. ¡Neta, me lo juras! Y tenemos el día de la grabación, que ojo a esto, es importante diferenciar el día de la fecha. La fecha pues obviamente es ese día puntual en que se va a grabar, pero el día es el orden de los días de grabación. Oye, despacio, cerebrito. Si mi día 1 es el viernes y el día 2 es el lunes, o sea, sábado y domingo, ahí no cuentan, ¿cierto? El día 2, así hayan 2 días de por medio, el día 2 va a ser el lunes. ¿Qué vamos a poner debajo de este encabezado? Vamos a poner varias columnas que van a decir hora de inicio, hora final, secuencia o actividad, locación, personajes, requerimientos de fotografía y sonido y observaciones. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos elementos. Hora de inicio y hora final no tienen que ver con el inicio y final del día, sino de cada una de las actividades que vamos a desarrollar en el día de rodaje. Y esto es muy importante porque cada cosa que nos implique tiempo en un día de grabación tenemos que ponerla acá. No solo la grabación de una entrevista o la grabación de algunas tomas, sino también los desplazamientos, de pronto los momentos de alimentación, almuerzos, refrigerios. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Cada una de estas actividades tenemos que consignarlas porque nos implican tiempo y si no las calculamos, pues vamos a tener retrasos en nuestra grabación. Acá también yo recomiendo mucho calcular estos tiempos con un colchón que nos permita tener más bien un tiempito de sobra y que no estemos muy ajustados y corriendo y nos pueda hacer eso, digamos, como perder cosas de nuestra planeación de la grabación. Entonces, en este caso, vamos a poner que a las 5 de la mañana, ¿no? De 5 a 6 de la mañana, vamos a poner acá. ¿Con qué vamos a iniciar el día de grabación? Con una reunión a la que le vamos a llamar el llamado de producción. El llamado de producción es esa reunión inicial donde se reúne el equipo técnico, y esto es muy importante, tiene que ser el equipo técnico, no los actores o no los entrevistados, para revisar ese día de grabación, revisar que estén todos los elementos que necesitamos, ver cuáles son las cosas que vamos a hacer. Luego vamos a poner la locación, que es el lugar donde vamos a grabar. Entonces vamos a decir que no es que ahí nos vamos a reunir, ahí vamos a recoger los equipos, todo lo que sea. ¿Qué personajes? Bueno, en este caso no necesitamos personajes o entrevistados, simplemente es el llamado de producción. Podemos poner acá si queremos como los requerimientos de fotografía para todo el día y sonido. Esto es opcional porque después los vamos a tener que detallar momento a momento y observaciones adicionales. Luego entonces yo digo, no, a las 6 de la mañana ya terminamos la reunión, pero resulta que de su casa nos tenemos que ir a Altos de la Florida. Yo digo, no, eso nos demoramos media hora, por ejemplo, entonces de 6 a 6 y media. Bueno, si creo que me demoro media hora en mi trayecto, yo recomiendo, por ejemplo, poner unos 45 minutos. Entonces yo digo, no. De 6 de la mañana, ¿cierto? A 6:45, desplazamiento. Acá va a poner Altos de la Florida. Igual, acá no necesito poner personajes y todo esto. Observaciones. Tener cuidado con los trancones, por ejemplo. ¿Cierto? Mirar rutas alternativas. Para eso me sirve esta columna de observaciones. Vamos de poner cosas que de pronto en el resto de elementos no puedo poner. Digamos que entonces a las 7 de la mañana tengo citado a mi primera entrevista. Vamos a poner efectivamente eso, 7 de la mañana. Digamos que a 8 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Grabación, entrevista. Y entonces locación entonces sería Altos de la Florida. De pronto si es en algún lugar particular lo puedo indicar, de pronto algún parque, algún lugar especial. Personaje, entonces pongo acá quién es mi entrevistado, Juanito Pérez, entonces lo pongo allí. O si tengo a varios entrevistados, pues los pongo todos allí. ¿Qué requerimientos voy a tener en fotografía y sonido? Entonces cuando trabajamos documental suelen ser pocos. Les voy a decir, por ejemplo, que una cámara, ¿cierto? Una grabadora de sonido. Lo que pasa es que en documental normalmente trabajamos con pocos equipos, pero si estamos trabajando en ficción vamos a necesitar un despliegue mucho mayor de equipos y allí el equipo de fotografía tiene que tener su propio desglose y tiene que tener en cuenta, digamos,
en qué momento necesitas qué elemento. De esta manera voy consignando cada una de las actividades que vamos haciendo a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, a las 10 de la mañana, si empezamos tan temprano y ya estamos cansados, vamos a hacer una pausa para un refrigerio, voy a consignarlo de 10 de la mañana a 10:30, refrigerio. Igual el almuerzo, cada desplazamiento, cada actividad que creamos que sea necesaria y que nos lleva un tiempo en nuestro día de grabación, la vamos a consignar allí. De este modo vamos a tener bien planeado nuestro día de grabación, y si lo planeamos bien y con buenos colchones, vamos a lograr cumplir esas metas que tenemos para ese día, lo cual por supuesto nos va a ayudar a controlar el rubro que tenemos para cumplir nuestro producto audiovisual. ¡Ah! ¡Por fin! Como hemos visto, si bien la producción puede ser un poco compleja y para algunos de nosotros puede ser un poco aburridora, no sería posible llevar a cabo una producción audiovisual si no contemplamos estos elementos. Por lo tanto, es un área a la que le tenemos que poner mucha atención, ya que solo a través de ella podremos realizar nuestras ideas.